Carísimos hermanos, en el corazón de Jesús, sabiduría increada, Rey y Maestro de los doctores, insta, argue, obsecra, predica, opportune et importune, son algunos de los consejos que en su epístola pastoral ofrece Pablo a su querido discípulo Timoteo. Y los recordamos hoy al celebrar a este hombre imponente por su doctrina y por su apostolado, Anselmo, de Aosta, de Bec o de Canterbury. Podemos llamarle de los tres modos. Anselmo de Aosta, porque en ese lugar del norte de Italia nació y allí se empezó a perfilar su vocación. Desde niño imaginaba la morada de Dios entre las cumbres altas y nevadas de los Alpes. Y una noche soñó que se le invitaba por Dios mismo a entrar en un palacio espléndido que había en lo más excelso de aquellos picachos. Y el mismo que le invitaba, que era Dios, se entretenía largamente con él en el palacio y le daba de comer un pan blanquísimo. Nunca entendió el sueño del todo, hasta el final de su vida, porque muy joven sintió la vocación. A los 15 años fue admitido en la orden benedictina, pero no recibido, porque su padre se enfureció ante esta decisión del adolescente. Solo arrió la bandera cuando Dios envió a su hijo una enfermedad que le puso a las puertas de la muerte. Y sin embargo, el que no aprovechó la gracia fue el pobre Anselmo, porque como un aventurero bohemio se marchó de su casa y cerca como estaba de Francia, su Aosta natal, empezó a viajar por allí en busca de nuevas experiencias. Y así estuvo 3 años. Hoy diríamos viviendo la vida. Y llegó a Normandía y llamó entonces sí a las puertas de otra abadía benedictina, la de Bec. Estaba regida por un hombre santo, Lanfranco de Pavía, y la fama de su virtud había llegado hasta aquel joven Anselmo que andaba buscando sin saber bien qué. Y cuando le abrieron las puertas de la abadía, en principio como huésped, se dio de tal manera al estudio de las cosas sagradas que gozó tanto del cariño y la confianza del abad que llegó a ser su confidente, y entonces volvió a brotar la llama de la vocación en el corazón de Anselmo. Ya tenía 27 años, una edad avanzada para tomar estado entonces, y enseguida se hizo benedictino, fue ordenado sacerdote y avanzó a pasos de gigante en la familiaridad con Dios a través de la liturgia y de la contemplación. De aquí su segundo apelativo. Anselmo de Aosta había pasado a ser Anselmo de Bec por el monasterio francés en que vivió. Pero cuando solo llevaba 3 años de monje, fue nombrado prior del monasterio y maestro de la escuela claustral. Y aquí se encontró a sí mismo, porque empezaron a descubrir todos, y hasta él propio, unas facultades pedagógicas extraordinarias, con los muchos jóvenes que entonces se educaban en los monasterios,
que han sido los que han forjado Europa, al estilo que implantó el gran patriarca Benito. Y entonces no solamente es que tuviesen muchos novicios o aspirantes, sino incluso un gran número de niños, oblatos se llamaban, y hay hasta santos entre ellos, como San Plácido y San Mauro, niños pequeños, benedictinos o pertenecientes en sentido amplio a la familia religiosa de San Benito, que sin tener votos todavía por su edad, se entregaban a la participación de la vida de los monjes en la medida en que podían o lo deseaban, pero sobre todo se entregaban al estudio. Y muchos de estos niños y jóvenes estuvieron bajo el magisterio inmejorable de aquel que también era joven todavía, Anselmo, y que usaba unos métodos pedagógicos muy innovadores y sorprendentes, porque sobre todo daba libertad a aquellos muchachos y jóvenes. No le gustaban los métodos autoritarios. Comparaba a los jóvenes con plantitas que se desarrollan mejor si no se las encierra en un invernadero, y les dejaba una sana libertad. Como era muy exigente consigo mismo, podía serlo también con ellos, en la observancia monástica, pero sin imposiciones despóticas. Y cuando muere el abad de este monasterio de Bec, es elegido por unanimidad Anselmo para sucederle, siendo aún joven. Y entonces al mismo tiempo está surgiendo la fundación del monasterio de Canterbury para llevar benedictinos al otro lado del Canal de la Mancha. Y continuará así la renovación de toda Europa a través de la regla de San Benito, que era un pulmón de cultura, de intelectualidad, de promoción humana, de todo eso que ahora los rupturistas necios e ignorantes no quieren reconocer que ha hecho la Iglesia Católica, cuando ha sido prácticamente la única constructora de Europa, mientras que estos perros ladradores, cuya boca se llena de insustancialidades, no han hecho nada nunca, como continúan sin hacerlo ahora. Y esta es la obra de la Iglesia, la de los Benitos y los Anselmos y los Agustín de Canterbury y tantos otros a los que podríamos citar. Y allí se quedó Anselmo, en Canterbury. Y claro, no solo es que había fundado el monasterio, sino que a la muerte del obispo de la diócesis fue elegido inmediatamente para sucederle. Y aquí tenemos al joven bohemio, después monje ejemplar, más tarde abad modélico, constituido en arzobispo de aquella importante sede de los anglos, donde le había precedido el gran San Agustín de Canterbury. Y se reveló un pastor valiente, un pastor libre, porque tuvo que empezar a sufrir la instigación permanente y molestísima de las autoridades civiles que, con diversos métodos más o menos sutiles, querían constantemente coartar la libertad de la Iglesia. Anselmo mantuvo con valentía la independencia del poder espiritual respecto del temporal y defendió siempre a la Iglesia de las injerencias de las autoridades políticas. En su tiempo eran los reyes Guillermo el Rojo, porque este apelativo no es solo moderno, y Enrique I. Esto sí, Anselmo encontró siempre el apoyo del romano pontífice, al que mostró constantemente una adhesión valiente y cordial. Pero como todos los pastores libres y que se oponen a los poderes temporales, por eso no han abundado mucho en la historia de la Iglesia,
aunque el que lo es brilla como una luminaria, Anselmo tuvo que sufrir persecución y destierro. Solamente cuando consiguió que poco a poco, con su oración y con sus buenos oficios, renunciara al rey Enrique I a la pretensión de conferir las investiduras eclesiásticas y a la recaudación de impuestos y a la confiscación de los bienes de la Iglesia, Anselmo volvió a Inglaterra y allí fue acogido festivamente por el clero y por el pueblo, porque pueblo y clero, si algo admiran y valoran en sus pastores, es la libertad y la santa intransigencia frente a aquellos abusadores que bajo careta de libertad lo que hacen es avasallar constantemente. Hoy tenemos que pedir Anselmos en nuestra Iglesia, pastores así, los necesitamos. El día 21 de abril de 1109, hace algo más de 900 años ya, por eso como a San Bernardo de Claraval podría considerarse Anselmo de los ultimísimos padres de la Iglesia, aunque se sale un poco del primer milenio, ese día, 21 de abril de 1109, murió este gran pastor. Y ese día, en el Evangelio de la Misa, se proclamaban estas palabras de Jesús: vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Se cumplía aquel sueño profético. Cuando Dios había invitado a Anselmo, muchachuelo de 15 años, a entrar en su palacio en las cumbres nevadas de los Alpes y le había dado un pan blanquísimo. Ahora le invitaba a entrar definitivamente en ese castillo de cristal y topacios, de diamante y oro, que es el paraíso, y le daba el pan dulce y blanco de la vida eterna. Dios, ora San Anselmo en aquella obra inmortal, el Proslogion, que comienza diciéndonos a cada uno de los que lo leemos: ¡Ea, hombrecillo, homúnculo! Dice en ese latín tardío y por eso fácil, que entendía sin haberlo estudiado aquella muchacha sorprendente de inicios del siglo XX, la nueva crucificada italiana de Luca, Santa Gemma Galgani. Leía a San Anselmo en latín sin saber latín. «Ea, homúnculo», dice el gran doctor, «ea, hombrecillo, deja esas tus ocupaciones tan tontas y ligeras y entra en tu interior. Encontrarás ahí a Dios». Y en ese mismo libro, Proslogion, él ora así: «Dios, te lo ruego, quiero conocerte, quiero amarte y poder gozar de ti. Y si en esta vida no soy capaz de ello plenamente, que al menos cada día progrese un poco en tu conocimiento y tu amor, hasta que llegue a la plenitud». Doctor Magnificus se ha llamado a San Anselmo, el doctor magnífico. Tan grande fue su deseo de profundizar en los misterios divinos y tan clara su noción de que nunca se termina el camino de la búsqueda de Dios, al menos en esta tierra. Toda su obra, y es grande y extensa, su obra literaria, porque para todo tenían tiempo estos hombres asombrosos de la antigüedad, toda su obra podría resumirse en esta clave: elevar constantemente la mente a la contemplación de las cosas divinas. Según San Anselmo, la actividad del teólogo se desarrolla en 3 fases. Primero, la fe, don gratuito de Dios que hay que acoger con humildad. Segundo, la experiencia, o sea, encarnar la palabra de Dios
en la propia existencia cotidiana. Y tercero, el verdadero conocimiento, que no es fruto de razonamientos de estudio o de erudición, sino de la intuición contemplativa y sapiencial, del saboreo de las cosas de Dios. No pretendo, Señor, escribe este gran santo, penetrar en tu profundidad, porque no puedo ni aun de lejos confrontar con ella mi intelecto, pero deseo entender, al menos hasta cierto punto, tu verdad, que mi corazón cree y ama. Y aquí viene su gran frase, esa que tanto hemos estudiado en teología, cuando la teología se estudia de rodillas. No busco entender para creer. Non intelligo ut credam, sed credo ut intellegam. No quiero entender para creer, sino creer para entender. ¿Por qué de partir de la fe? Tomamos estas reflexiones y algunos de estos datos de una hermosísima catequesis, como todas las suyas, porque nunca habló de nada que fuese interesante, que no fuese, mejor dicho, interesante, y nunca se dedicó a tratar de cosas opinables o que puedan incluso producir cierta división de pareceres o fricciones, no. Benedicto XVI nos dio siempre pan sólido y doctrina segura. Y en su audiencia general del 23 de septiembre de 2009 trató de San Anselmo. De ella nos hemos servido un poco para estas reflexiones y con ella terminamos, citando ahora sí, literalmente, a Benedicto XVI, por quien aprovechamos para elevar una oración fervorosa y agradecida, para que el Señor nos siga prolongando su vida preciosa. Queridos hermanos, dijo el Papa en esta ocasión, que el amor a la verdad y la sed constante de Dios que marcaron toda la vida de San Anselmo sean un estímulo para todo cristiano a buscar sin desfallecer jamás una unión cada vez más íntima con Cristo, camino, verdad y vida. Además, que el celo lleno de valentía que caracterizó su acción pastoral y que le procuró a veces incomprensiones, amarguras e incluso el destierro, impulse a los pastores y fieles a amar a la Iglesia de Cristo, a orar, trabajar y sufrir por ella, sin abandonarla nunca ni traicionarla. Que nos obtenga esta gracia la Virgen Madre de Dios, hacia quien San Anselmo alimentó una tierna y filial devoción. María, termina Benedicto XVI, citando esta oración breve y encendida de Anselmo, doctor de la Iglesia, a la Reina del Cielo, sede de la sabiduría. Y con ella terminamos nosotros. María, a ti quiere amarte mi corazón, a ti mi lengua desea alabarte ardientemente. Así sea.